Hoy vamos a ver pasivo. Vamos a empezar. Profe, Sí. los enunciados del ejercicio que pasó al grupo. ¿Cómo, Débora? El práctico 68, ¿no es? Los Claro, prácticos, los trabajamos la clase pasada. los prácticos de bienes de uso lo tenían, ¿que no? La cartita. Sí, Sí. sí. Sí, está. El 60 y el 69, ¿no era? El 67. 69, Ese también lo hicimos, pero 67 el y comienzo. 69. Sí, Yo quería hacer una consulta. sí, Yo decime. los estuve haciendo, profe, y necesito hacer una consulta. Por ejemplo, cuando se acuerda que cuando compra algo y tiene un impuesto ese bien, y a la hora de pagarlo lo paga quien lo compra. Ujú. Por ejemplo, este hombre registraba una deuda de 8.650 y la paga, pero le hacen un descuento. ¿Ese descuento se lo atribuye al que lo compra o solamente se le cobra, es decir, no se le hace cargo al dueño anterior? No, a ver, ¿Entienden lo que pienso? estamos hablando de un inmueble Ajá, que tiene un impuesto inmobiliario que en principio estaría a cargo del dueño anterior. Después, claro, cuando hace transferencia de un inmueble, para hacer la sí, transferencia tiene que estar libre de deudas, de todo claro, tipo, ¿no? De impuestos, de agua, de luz, de lo que fuera, de todos los servicios que sí, tenga ese inmueble, tiene que estar libre. O sea que tiene que pagarlo el dueño anterior. Si sí. al momento de la transferencia hay alguna deuda y uno se hace cargo, o sea, el comprador se hace cargo, por supuesto lo tienes que descontar del precio del bien. Ajá, pero lo descuenta a los 8.650 o lo que pagó realmente. No, 8.650, porque el descuento que te hace el impuesto, eso lo has ganado vos por la forma de pago. Ajá, ok, eso era. O sea, pues si vos te haces cargo, vas a hacer, lo puedes pagar de contado y obtienes un descuento o hacer un plan de pago que te cobran intereses. Y eso ya corre por cuenta tuya. O sea, no lo Bien, descuentas ni lo agregas al precio del bien. bien, bien. Esa era la pregunta, porque no sabía si me lo estaba ganando yo al 10% ese o si le tenía que descontar solamente lo que pagué al Claro. otro, No. al Te dueño lo, te lo anterior. ganas vos por la forma de pago. Bien, esa era la consulta. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Si no, empezamos con el tema de pasivos. Nada más. Bueno, Profe, lo sí. de pasivo está en la plataforma La verdad que de creo que sí, práctica. sí está. La verdad, no me acuerdo, pero creo que sí está. Y si no está, se lo subo enseguida, pero sí, debería estar ahí. Lo A sabemos ver, subir sí, sí. con anterioridad. De todas formas, fíjense si no está, más tardecita se lo subo. Bueno, vamos a empezar con pasivo. Hasta ahora hemos visto lo que es el activo. ¿M? Y ya hemos definido lo que es el activo y todos sabemos qué es el activo. Ahora, la parte que se corresponde al pasivo lo definimos como, a ver, me gustaría que ustedes me ayuden y me definan qué concepto tienen de pasivo en general. Las obligaciones serían que tiene la empresa. Las obligaciones que tiene la empresa. Ajá. A ver, Deudas y obligaciones. deudas y obligaciones. Claro, los compromisos ciertos. Los compromisos ciertos. Ajá. ¿Qué más? Si todo lo que han dicho no está mal, pero tratemos de armar algo coherente y más o menos con sentido. Las obligaciones o deudas y obligaciones, los compromisos ciertos. ¿Qué más? ¿Cómo podemos armar? Me imagino que en primer año han tenido un concepto de pasivo. Un conjunto de deudas y Que, obligaciones pendientes, no sé, algo que así. contrae la empresa a favor de terceros. Ajá, Sí, así era. sí, Favor de... Por el desarrollo de su actividad sería. por el desarrollo de su actividad.
Sí, ¿qué más? El compromiso de pagar, dar o hacer. No, esa era la definición que teníamos. Bueno, eso es Deudas o obligaciones a favor de terceros. deudas y obligaciones a favor de terceros. Esa la definición era de primer año. Bien, o sea, a ver, ¿cómo define? Vamos a definir lo que dice la resolución técnica concretamente. La resolución técnica dice que los pasivos son obligaciones ciertas, o sea, determinadas o determinables. O sea, que están determinadas, que ya las conozco o que puedo llegar a determinarlas. ¿Sí? Determinada. No obligaciones ciertas ni determinadas. Ujú. En realidad está compuesto por las deudas y las obligaciones, que son dos conceptos que tienen una diferencia muy sutil, pero son diferentes. ¿A qué llamamos deudas y a qué llamamos obligaciones? Las Las deudas, deudas son aquellas que uno contrae obligadamente. claro, las deudas son aquellas que uno Que uno empresa, ¿no? contrae voluntariamente. O sea, yo compro algo, supongamos Pero por mercadería, decisión de usted. claro, mercaderías para mi negocio y lo compro a plazo. Eso es voluntariamente, yo me comprometo a pagarle a plazo a mi proveedor determinadas cantidades de dinero en plazo determinado. O si no, compro un bien de uso a plazo. O compro lo que sea y contraigo la deuda voluntariamente. Es decir, yo a sabiendas contraigo una obligación, por supuesto que todos son obligados a pagar, pero contraigo esa deuda. Las obligaciones en sí, propiamente dichas, son aquellas que me están impuestas. O sea, que yo no las contraigo voluntariamente. ¿Cómo ser los impuestos, las tasas, las contribuciones, todo lo que yo pago, estoy obligado a pagar, pero que yo no las contraigo obligatoriamente? Todo aquello que está impuesto por ley. ¿Sí? O sea, son todas las contribuciones que yo pago por los empleados, supongamos. Cuando tengo un empleado, pago las contribuciones en obra social, en jubilación para el empleado, los impuestos, las tasas municipales, y los impuestos pueden ser provinciales o nacionales. Entonces, todo eso forma parte de mi pasivo. Es algo que yo, por supuesto, en definitiva, las deudas y las obligaciones, estoy obligado a pagarlas. Una porque las contraigo voluntariamente y la otra porque se me contraen imponiéndome esa obligación de esa deuda. ¿Está claro la definición? ¿La diferencia que hay? Sí, ¿No? Sí, profe. Sí. Después tenemos también dentro del pasivo lo que son las previsiones. ¿Se acuerdan cuando hemos visto también previsiones en el activo? Cuando hemos visto créditos. previsión. Bueno, hay también unas previsiones dentro del pasivo. Yo creo que les he hecho mención cuando hemos hablado de créditos que hay también previsiones del pasivo, que lo íbamos a ver más adelante. ¿Sí? En este caso, se dice que son partidas que a la fecha que se refieren a los estados contables, o sea, la fecha de cierre de estado contable, representan importes estimados. O sea, siempre las previsiones son estimaciones. No son algo cierto ni perfecto, un monto determinado que digo, esto es lo que yo voy a deber. No, es algo estimado. Para hacer frente a situaciones contingentes, esto más o menos ya lo hemos visto en crédito. O sea, yo hago frente a situaciones que pueden llegar a suceder. O sea, una situación contingente es algo que no tiene una certeza de concreción. Puede llegar a... ¿Mm? Puede llegar a suceder o puede llegar a no suceder o puede llegar a suceder parcialmente. ¿Mm? Por ejemplo, Por ejemplo, si hablamos de previsiones del pasivo, yo puedo decir, Previsiones por despido. por ejemplo, o sea, no, a ver, las previsiones por despido es cuando yo estoy
en situación medio difícil en la empresa y estimo haciendo una proyección que en el año que viene, o sea, en el año que viene puede llegar a haber una situación jodida o difícil económicamente o financieramente en la empresa que me obligue o que tenga que despedir gente. No es que voy a despedir hoy, ya no es una situación contingente porque si estoy despidiendo hoy ya es un hecho real. La situación contingente sería que en función a la situación que pueda darse en lo económico o en lo financiero, tenga que recurrir a despedir a algunos empleados. O también la otra posibilidad, o sea, otro ejemplo, cuando tengo un juicio, por ejemplo, un juicio laboral, un juicio comercial con alguien en contra mío, que me demanda por determinada cantidad de dinero y que me dice el abogado, me dice que, bueno, hay posibilidad de que tengamos que pagar ese juicio en determinado monto. Entonces no hay nada efectivo hasta que no haya sentencia. En el momento de la sentencia voy a saber si realmente estoy perdiendo el juicio y cuánto es lo que tengo que pagar. ¿Sí? Y la diferencia, ¿se acuerdan que creo que sí lo hemos mencionado, que hay entre las previsiones del pasivo y las del activo? Era que la previsión del activo se regulariza, o sea, regulariza la cuenta que lo crea, o sea que va restando en el activo, y las previsiones del pasivo van sumando, van como un rubro más, o sea, no regularizan nada. Y la otra diferencia es que cuando se produce una previsión del activo, o sea, el hecho contingente se llega a concretar, me origina una pérdida. O sea, cuando ¿Dónde sería? ¿Cómo? Originaría una pérdida en previsiones del pasivo. Del activo. O sea, cuando veíamos, ¿se acuerdan? Una previsión para deudores de dudoso cobro. Cuando yo hacía una previsión y decía, bueno, estos clientes que me deben en el año que viene, cuando se le vence el crédito, hay una posibilidad de que no me paguen porque están mal o se han muerto o pasa algo que sea muy probable que no me paguen. Si se produce la contingencia de que no me paguen, esa posibilidad de que no cobre ese crédito va a ser una pérdida. ¿Sí? En cambio, Profe, entonces, dime, las definiciones son iguales para las dos. la previsión Ah, que en esto es una general, diferencia. la previsión en general es un solo concepto. ¿Qué es una previsión? Es Son importes estimados. un concepto general, son conceptos, importes estimados, que siempre se estiman a una fecha determinada, que en este caso es el cierre de estados contables. Entonces, crearía una pérdida si se produce la contingencia, En el caso de previsión del activo. del activo. Pasivo. Y en el caso del pasivo me va a generar una deuda. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que hemos dado anterior, un juicio o estimo que voy a despedir gente o empleados en el periodo siguiente, cuando se produzca la contingencia, o sea, la sentencia del juicio, o cuando yo despida a alguno de los empleados, en ese momento, ¿qué se me va a producir? Una deuda. Voy a deber lo del juicio, voy a deber la indemnización a los empleados. ¿Mm? Después de eso puede llegar que pueda pagarlo en partes o pueda pagarlo en total, eso es otra cuestión. La cuestión es que al momento de que se produce la contingencia, la previsión me ha generado una deuda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende bien la diferencia, no? Esto es importante porque seguramente se le van a preguntar o en el parcial o en el examen final. ¿Se entiende bien? Diman. No está el material. No, bueno, ya lo vamos a subir entonces, no hay problema. Lo importante es que vayamos bien entendiendo lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Bien, Sí, profe. seguimos entonces. Esa es lo que es la previsión. Entonces, resumiendo lo que es el pasivo, podemos decir que son las deudas ciertas
determinados o determinables y que constituyen o que engloban las deudas y las obligaciones, que son conceptos distintos. ¿Mm? Si bien es cierto, todas las deudas tengo la obligación de pagar, pero hablando propiamente dicho lo que son obligaciones y deudas, hay un concepto diferenciado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien, y después hablamos de las previsiones, que ya hemos visto. Dentro del pasivo tenemos, o sea, el pasivo es engloba todo eso, engloba lo que es el pasivo. Y dentro del pasivo tenemos distintos tipos de pasivo. ¿Sí? Distintos tipos de pasivo, o distintas clasificaciones, más que distintos tipos. La primera clasificación que tenemos, que es la más importante o la más general, son las obligaciones o las deudas comerciales, que en definitiva, digamos que las que más engloban y seguramente las que más grandes están dentro del pasivo. Las obligaciones comerciales, ¿cuáles serían? A ver, ¿qué me pueden decir? Con proveedores. Las obligaciones que nosotros obtenemos o las deudas que nosotros contraemos en nuestro giro comercial contra los proveedores. La principal cuenta de las deudas comerciales es proveedores, donde yo voy a comprar bienes de cambio para la reventa y compro a crédito o a plazo. La cuenta que yo ocupo es la cuenta proveedores. Esta es más o menos la que yo ocuparía en activo cuando vendo a plazo. ¿Cuál era la cuenta que ocupo? Deudores por venta. ¿Cómo? Cuando vendo a plazo, Acreedores. deudores por venta. No. Deben a pagaría. Cuando vendo a plazo era... ¿Ven que no le... Deudores varios. No. Deudores por venta. Cuando compro o vendo. Cuando Venta. estamos haciendo el parangón con el activo. Yo cuando compro a Deudores plazo, por ventas. claro, cuando compro a plazo ocupo proveedores y cuando vendo a plazo ocupo deudores por ventas. ¿Sí? ¿Han visto que Ajá. están olvidadas o no le da mucho bolilla a contabilidad, ¿no? Realmente. No, usted no me escuchaba, yo decía. Y bueno, habla fuerte porque no te escucho. Por ahí no está lejos del micrófono, no te escucho bien. Bueno, entonces, Despacito. ¿ah? Ella habla despacito. Habla despacito. Bueno. Está bien. Entonces, tenemos, por un lado, las deudas comerciales, que incluyen como cuenta principal proveedores. Y después de ahí puedo tener otras cuentas que forman parte del rubro deudas comerciales, que son menores, digamos, porque la más importante es proveedores. Aquí tendríamos también, por ejemplo, si yo tengo una deuda documentada, compro y firmo un documento, ocuparía la cuenta. ¿Qué cuenta ocuparía? Documentos a pagar. Documentos a pagar. O sea, documentos a pagar. Y ahí si tengo ese documento, generalmente, por supuesto, lo incorpora a los intereses, tendría los intereses a devengar. Devengar. También que iría restando, así tal cual como lo hacíamos en el activo. ¿Se acuerdan cuando teníamos documentos a cobrar? Que se incluían intereses y nosotros utilizamos los que faltaban de vengar como regularizadores de sus documentos. Aquí lo mismo, tenemos documentos a pagar y los intereses a devengar que incluyen en el documento a pagar también van como regularizador. ¿Estamos? ¿Sí? No escuché el ejemplo. ¿Seguimos? Sí, Hasta ahí vamos seguimos. bien. Después, otro tipo de deuda que tenemos, son todas las mismas deudas, pero otro tipo que lo clasificamos en distintos tipos, son las deudas sociales. ¿Qué incluiríamos dentro de las deudas sociales?
Dentro de las deudas sociales incluimos principalmente los sueldos. O sea, cuando tenemos sueldos a pagar, todas las deudas que tendríamos con los sindicatos cuando nosotros les hacemos la retención a los empleados, ¿m? Con alguna mutual que podremos tener también que le hacemos los descuentos a los empleados, todo lo que le descontamos a los empleados por afuera de lo que fuera, de lo que sería los descuentos de ley y que nosotros les retenemos, estamos obligados, pasamos a ser deudores de esas retenciones, entonces son pasivos sociales. ¿Mm? Profe, estamos clasificando obligaciones o deudas. En realidad todo junto, lo que fuera, o sea, van a ser deudas cuando nosotros las contraemos voluntariamente y obligaciones cuando vienen impuestas. Todo lo mismo, o sea, la clasificación de deudas y obligaciones es muy sutil, o sea, todo es pasivo. Si vos te pones a analizar cada uno de ellos, vas a decir, bueno, esto es deuda, esto es obligación, esto es deuda, esto es obligación, en función a cómo está originado. Pero vos Yo puedes lo estoy tener, clasificando como obligación. claro, estamos clasificando el pasivo en general. ¿Estamos? Dentro del pasivo en general encontramos deudas y obligaciones. Dentro de las deudas sociales, siguiendo con las deudas sociales, están también las deudas que tienen algunas sociedades con sus socios. Por ejemplo, por dividendos que se distribuyen y no están pagados todavía. O sea, cuando nosotros distribuimos dividendos, aprobamos la distribución de dividendos. Los dividendos son la distribución de las ganancias entre los socios, ¿sí? Y que hasta la aprobación, desde la aprobación hasta el pago, pasaría a ser una deuda de la sociedad con el socio. Ustedes dicen, bueno, hacemos la asamblea, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos patrimonio neto, pero ahora más o menos les adelanto. Hacemos la Profe, asamblea, ¿y esto sí, decime. puede ser que iban resultados no asignados cuando no se distribuían las acciones de Eh, los dividendos? sí, Débora, ya lo vamos a ver bien cuando veamos patrimonio neto, pero esto es otra cosa, o sea, lo que sobra, lo que queda, si te adelanto lo que me estás preguntando, lo que queda de la distribución, si yo tengo, por ejemplo, 1.000 pesos del resultado del ejercicio y dentro de la distribución solo distribuyo 900 pesos, los 100 pesos que me quedan, va a ir a resultados no asignados o a resultados acumulados. Eso quedaría ahí, quedaría dentro de la sociedad. Pero ahora no nos adelantemos todavía, ya vamos a ver cuando veamos patrimonio neto. Ahora lo que estoy estableciendo es la deuda que quedaría con la empresa, de la empresa, con los socios, por la distribución de los resultados. O sea, supongamos, siguiendo con el ejemplo que te doy, 1.000 pesos es el resultado del ejercicio. Y bueno, se distribuye 500 entre dos socios, le corresponde 250 a cada uno, supongamos. Esa distribución de 500 pesos va a ser una deuda que va a tener la sociedad con los socios. Y esa deuda iría dentro de lo que se denomina el rubro de deudas sociales. ¿Estamos? Hasta que se concrete el pago. Después tendríamos las deudas fiscales. Y ahí las deudas fiscales, por supuesto, estarían integradas en su mayoría o en su totalidad prácticamente por obligaciones, porque son deudas que son impuestas. Las deudas que tengo por impuestos, IVA, ganancias, bienes personales, lo que fuera, y las deudas que tengo por contribuciones que estoy haciendo por mis empleados en concepto de jubilación y obra social. Ya vamos a ver aquí dentro del pasivo cuando veamos un ejemplo cómo resultan esas deudas, cómo se calcula. Estamos. Esas serían más o menos, después tenemos, en definitiva, como todos los lugares, lo que no entra en un lugar, lo ponemos al final como otras deudas. No son ni deudas comerciales, ni deudas fiscales, ni deudas sociales, son otras deudas.
Entraría por ahí. Claro. O sea, que son las mínimas, Sería ahí porque, por ahí. claro, cuando no responden a ninguna de las características, y me queda por ponerla ¿dónde? En otras deudas. ¿Estamos claros? ¿Cuál es una pequeña definición, profe? ¿De qué? ¿De otras deudas? De un- Ah, Otras deudas serían los que no responderían a características de la distribución que hemos hecho anteriormente. Ni son comerciales, ni son ni son sociales, ni son fiscales. Ninguna de esos tipos de deuda. Entonces, ¿qué hago? Y lo pongo en un rubro general donde meto ahí todo lo que no tiene características de lo anterior. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna? Profe, y veremos lo que son deudas financieras. A ver, sí, cuando tenemos, a ver, las deudas financieras, generalmente sí las podemos distinguir, pero en algunos casos las deudas financieras responden a conceptos anteriores. Por ejemplo, si yo debo financieramente, o sea, debo plata, una cuestión financiera por una deuda comercial, y bueno, formaría parte de la deuda comercial. Sería una deuda financiera cuando yo pido, por ejemplo, un préstamo, o sea, podría distinguirla o apartarla de la deuda financiera como distinta a las demás. Cuando yo pido un préstamo para, a ver, supongamos, quiero hacer una ampliación de un inmueble y pido un préstamo hipotecario. Hipoteco el inmueble que voy a ampliar y pido un préstamo. Eso sí puede ser exclusivamente una deuda financiera porque no está ligada a ninguna de las anteriores. Pero generalmente las deudas que contraigo en concepto financiero pueden estar ligadas a algunas de las anteriores. ¿Se entiende? Podría ser una cuarta clasificación como deudas financieras siempre y cuando no estén ligadas a algunas características anteriores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, pensé que me sí, quedó profe. solo porque de pronto se han quedado todas mudas. Yo Bueno, tenía apagado el micrófono. eh, ¿estamos de acuerdo aquí? ¿Alguna pregunta por ahora? Creo que no. Creo que no. Bueno, No, entonces, ninguna, profe. bien, perfecto entonces. Entonces, ¿ha quedado claro lo que es el pasivo? ¿Ha quedado claro lo que es la diferencia conceptual más que nada entre obligaciones y deudas? ¿Mm? Y todo lo que incluye el pasivo y las previsiones del pasivo, que son muy importantes que ustedes tengan bien en claro el concepto y la diferencia que hay con las previsiones del activo para que no se confunda. Y después, un último concepto que también está dentro de pasivo, que son las provisiones. Las provisiones, a diferencia de las previsiones, son cálculos exactos. O sea, yo tengo la certeza de cuánto es el monto que estoy debiendo. Y es una provisión porque es un efecto, una especie como de reserva. No es exactamente una reserva, pero yo hago una provisión de este monto porque es lo que voy a pagar en un plazo determinado. En el futuro estoy debiendo esta plata exactamente y sé que eso es lo que debo. Distinto a las previsiones, que son cálculos estimados y que son cálculos estimados y sujetos a una contingencia. La provisión son cálculos exactos y no está sujeto a ningún hecho posterior, sino que directamente yo ahora al cierre de balance sé que debo determinada cantidad de dinero para ¿Está sujeto a qué, profe? a ninguna situación, o sea, a ninguna contingencia, a ningún hecho posterior. No está sujeto a nada. Yo cierro de estado contable al 31 supongamos, 31 de diciembre, o cierre de estados contables, cualquier fecha sea, sé que a esa fecha estoy debiendo determinada, no vencida, por supuesto,
pero debiendo ya se ha producido la deuda a esa fecha y sé que debo a esa fecha determinada cantidad de dinero. A ver, para que lo entiendan, que es una provisión. Supongamos que uno cierra estados contables el 31 de marzo, ¿sí? Ustedes saben que los estados contables pueden cerrarse en cualquier época del año. Eso depende de cada empresa. Generalmente, por cuestiones de que coincida con el año calendario, la mayoría cierra el 31 de diciembre. Pero nada me quita que pueda cerrar el 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo. Incluso hay empresas que estacionalmente me conviene cerrar en determinada época del año, justamente por cuestiones de estacionalidad. Por ejemplo, una heladería sería normal que cierre estado contable en invierno, que es la época donde prácticamente no trabaja o directamente cierra. Entonces es más cómodo cerrar en invierno. Cerraría en junio, mayo. O sea, y no va a cerrar el 31 de diciembre porque es la época donde en verano más trabaja. O sea, no quita que no pueda cerrar, pero sería más cómodo que cierre en una fecha intermedia. Bueno, por eso, esto es para que más o menos se den cuenta que en cualquier época del año yo puedo cerrar tranquilamente los estados contables sin ningún tipo de problema. O sea, cualquier empresa, cualquier tipo, está libre de cerrar y elegir su fecha de cierre de estados contables en cualquier época del año. Supongamos que estamos cerrando el 31 de marzo. ¿Estamos? ¿Me siguen en el ejemplo? Sí, quiero que me sigan. Ustedes conocen, saben seguramente todas, que en los sueldos está compuesto dentro del año por lo que se llama el sueldo anual complementario, que es un sueldo más que se paga por año y se lo divide en dos partes. Una parte se paga con el sueldo de junio, al 30 de junio, y la otra parte se paga a fin de año. ¿Sí? Eso es lo que es el sueldo anual complementario o aguinaldo, como se lo conoce comúnmente. Ese sueldo anual complementario se va devengando mes a mes, o sea que desde el 1 de enero corre el periodo, el empleado va devengando, o sea, va ganando ese derecho a cobrar a medida que transcurre el tiempo. Cosa que, si yo digo el 31 de enero, y bueno, me he ganado el aguinaldo correspondiente a la proporción de enero. Todavía no tengo que cobrarlo, si yo soy empleado. Y si soy el empleador, todavía no tengo que pagarlo. Pero ya se lo ha ganado. O sea, se ha devengado ese enero. Durante ese enero se ha devengado el aguinaldo del empleado. Y así si va pasando el tiempo. Si pasa febrero, se va devengando otra porción del sueldo anual complementario por febrero. Si pasa marzo y así sucesivamente hasta llegar a junio, en donde le tengo que pagar la mitad de ese sueldo extra, que sería el sueldo anual complementario. Si yo cierro el 31 de marzo, tengo que devengar todas mis obligaciones, todas mis deudas que tengo al 31 de marzo. ¿Qué es lo que tendría hasta ahí? Tendría el sueldo anual complementario devengado del empleado o de los empleados que tengo en mi empresa que se ha generado durante enero, febrero y marzo, pero que no lo tengo que pagar todavía porque recién lo voy a pagar en junio, ¿no? Pero como yo estoy cerrando estados contables al 31 de marzo, ese devengamiento lo tengo que imputar a este ejercicio que está pasando. ¿Sí? Eso ya es pérdida para mí que se ha generado como consecuencia del devengamiento de esos 3 meses de mis empleados. Yo tengo exactamente... ¿Cómo? Ahí se cumple el criterio ese de lo devengado. Exactamente. Yo tengo que devengar hasta aquí estos 3 meses que le estaría debiendo a mi empleado. Exactamente, yo sé cuánto es hasta ahí, ¿sí? Porque es la mitad del sueldo, del mejor sueldo durante estos 3 meses. Entonces yo puedo calcular una provisión
y digo, calculo la provisión durante estos 3 meses, que después le voy a agregar, pero ya en el otro ejercicio, los otros 3 meses para pagarle. Pero durante estos 3 meses, calculo la provisión de lo que yo le debería pagar más adelante a mis empleados. ¿Se entiende el ejemplo? Para que entendamos Sí, profe. provisión. Sí, Sí. profe. El devengamiento, ¿Cómo? el devengamiento se lo hace mes a mes o puedo hacerlo todos los meses al cierre del ejercicio. Lo puedo hacer mes a mes, ¿sí? Puedo hacerlo. Eso depende ya de la envergadura de la empresa. Hay empresas que pueden llevar balances mensuales o balances bimestrales o trimestrales. Cuando son empresas grandes, normalmente hacen balances de corte mensual o bimestral o trimestral. Entonces puedo hacerlo el devengamiento mes a mes, a cada 2 meses. Pero, por supuesto, todo supeditado al balance anual, donde yo estoy cerrando la fecha de balance. En este caso, yo puedo hacerlo, si hago balances mensuales, a enero, a febrero y después a marzo, ya acumulando todos los meses que tengo de este sueldo anual complementario de este año calendario, que serían los 3 últimos meses de mi periodo contable. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí, ¿Se entendió bien? Lo que me interesa es que entiendan bien qué es una provisión y cuál es el sentido de la provisión y la diferencia que hay con la previsión. ¿Tienen alguna duda? profe, ¿puede decir nuevamente la definición de provisión, por favor? Sí, la provisión es un cálculo exacto de lo que yo tengo o de la obligación o la deuda que me va a generar en el futuro la obligación de pagar un determinado hecho, que no No está tan rápido, sujeto. profe. ¿Ah? Como No tan dices. rápido, que tomemos apuntes. Bueno, la provisión es un cálculo exacto. O sea, yo tengo el monto exacto de mi deuda. A diferencia de la previsión, que es una estimación. Claro. Esto yo sé exactamente, como cuando el ejemplo que les daba del sueldo anual complementario por esos 3 meses, al cierre de estado contable, siempre estamos hablando. Lo que tiene de común con la previsión es el momento en que yo estoy calculando, que es al cierre de los estados contables, o sea, una fecha determinada. En este caso sería el cierre de los estados contables. Al momento del cierre de los estados contables, yo calculo exactamente cuál es el monto de lo que yo debería pagar en el futuro, en los próximos meses del ejercicio siguiente en concepto de esa deuda. Siguiendo con el ejemplo, estamos hablando qué es lo que deberíamos pagar cuando ya se venzan los otros 3 meses del sueldo anual complementario por estos 3 meses primero que se imputan a este ejercicio. Porque si bien es cierto, esos 6 primeros meses del año, corresponden 3 meses a un ejercicio anterior y los otros 3 meses al ejercicio posterior. ¿Estamos? Por eso yo ahí tengo que calcular una provisión, imputar la pérdida a este ejercicio y determinar mi deuda para el ejercicio siguiente. ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. A ver, aquí les quiero hacer ver, no estaba en la plataforma todavía la cartilla, ¿que no? Bueno, ya les voy a subir, No, no está. pero
les quiero hacer ver para que vayamos adelantando. Y espero que puedan verla, al menos, ir, adelantando algunos prácticos que creo que pasivo ya deben haber visto en primer año, ¿no es cierto? Sí, Sí, en primero vimos. sí, perfecto. Entonces, aquí va a ser algunas otras cositas que vamos a agregar, pero en su mayoría creo que son conceptos que ustedes ya conocen. Aquí tenemos el práctico 81, donde tenemos una serie de cuentas del pasivo y del activo, y tenemos algunas situaciones. Compramos mercaderías en cuenta corriente. Cuando hablamos de cuenta corriente, quiero que esto quede claro porque muchas veces se han confundido. Aquí cuando hablamos de cuenta corriente, hablamos de cuenta corriente comercial, no de una cuenta corriente bancaria, ¿no? Eso, ustedes conocen lo que es una cuenta corriente comercial, ¿no es cierto? Sí, profe. Ah, bien. Claro, es el fiado. Claro, exactamente, lo que comúnmente lo conocemos como fiado. Así es. Claro. Bueno, entonces aquí tenemos que descontamos un documento propio en el Banco Río, o sea, ya hemos visto descuento de documentos, ¿se acuerdan? Cuando es documento de tercero, y cuando es documento propio serían como una deuda documentada. Nosotros vamos al Banco Río, en este caso, le pedimos un préstamo y le firmamos un documento. Aquí tenemos una deuda por una compra de bien de uso, ¿sí? Compramos un Profe, terreno. ahí en esta, el documentos descontados. Una vez que se cumple el plazo y tiene que cancelar la deuda, ¿cuál sería la contracuenta que usa? No, a ver, cuando hablamos de documento propio, no estamos hablando de documentos descontados. No, no ocupamos la cuenta de documentos descontados, sino eso cuando hablamos de descontar un documento de tercero. Cuando hablamos de documento propio, sería un documento a pagar bancario. Directamente es un pasivo. O sea, nosotros estamos documentando una deuda, o sea, firmamos un documento al pasivo, al banco. Con el banco. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, claro, Eh, yo en este punto no lo tenía claro cómo sería el bien, documento propio y cómo sería el de tercero. Por eso es claro. que en el examen, en el parcial, yo ponía el documento descontado y ese era de tercero. Claro, cuando yo estoy No descontando un entendía por documento qué de no iba tercero, ese. Ajá. o sea, a ver, en el documento de tercero, yo directamente no cancelo el documento de tercero porque yo soy responsable solidariamente. O sea, si bien es cierto, el que tendría que pagar en el banco es el firmante del documento, o sea, yo le digo a mi cliente, mira, tu documento lo he descontado en el banco, cuando venza, vete al banco y pagalo. ¿Mm? Digamos que la operatoria normal sería. Pero si el cliente mío que me ha dado el documento, no lo paga, el banco no le va a cobrar a él porque en definitiva el que le ha dado la plata es a mí. Si bien es cierto, está garantizado con ese documento, pero me va a cobrar a mí. O sea, por eso ocupo una cuenta de orden que sería el documento descontado, porque todavía no me he librado de esa obligación. Yo directamente no es que entrego el documento al banco y me libero, ya, chao, me olvido. No, no me libero. Sigo vinculado a esa operación. Cuando el cliente paga, sí, bueno, ya se terminó toda la operación y canceló todo lo que había. En este caso, el único obligado soy yo directamente porque es un documento propio. Yo estoy contrayendo esta deuda con el banco y garantizándola con un documento. Le firmo el documento al banco y el banco me presta la plata. El momento que lo pague, voy a cancelar ese pasivo directamente.
No hay nada, ninguna cuenta de orden ni nada que se le parezca. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces seguimos. Aquí tenemos una compra de un bien de uso que abonamos con cheque y el resto a lo que se conoce como el fiado. Ojo, aquí, a ver, cuando nosotros hablamos de cuenta corriente y compramos mercadería, usamos la cuenta proveedores, ¿se acuerdan? ¿Mm? Sí, En este caso, cuando estamos comprando un bien de uso, no usamos la cuenta proveedores porque esa es exclusivamente para la compra de mercaderías, o sea, de la cuenta de la mercadería que yo tengo en mi giro. En este caso, seguramente ustedes han visto acreedores varios, ¿sí? sí, Bueno, sí. a ver, el varios es muy general y no me dice nada. O sea, yo soy enemigo del varios, porque es como ni chichi ni limonada. ¿Qué me dice varios? Varios es muy general, no me dice nada y tengo que ir a escarbar a ver qué significa acreedores varios. Y por ahí tengo que retrotraerme a antecedentes para ver de qué se trata esa deuda cuando quiero tener información. Entonces, Sí. seamos más específicos, pongamos una cuenta que signifique o que me represente o me diga qué estoy debiendo, en concepto de qué. Entonces, pongamos algo, yo les he dicho desde un principio, el nombre de la cuenta es muy relativo, pero siempre tiene que estar determinado o determinable la deuda que yo, en este caso, yo estoy especificando. Aquí podemos poner acreedores por bienes de uso, por ejemplo. Entonces, si yo leo una cuenta que dice acreedores por bienes de uso, sé que he comprado un bien de uso y lo estoy debiendo. No necesito establecer, decir, qué debo aquí. Ya con eso sé. A lo sumo podré poner, ir más atrás y decir qué bien de uso he comprado con esa deuda, que es más fácil determinarlo. Si quieren ser mucho Bien. más específicos, pongan acreedores de rodados de bienes de uso o acreedores por rodados. Si quieren, o sea, tampoco necesitan ser tan específicos, pero lo pueden ser. Pero no el varios. Olvidémonos del varios. Ya, para mí no existe en la contabilidad el varios, o no debería existir. Lamentablemente muchos lo usan, pero a mí me parece que es algo inaplicable. O sea, hace mucho tiempo que lo usaban así para meter todo, pero yo creo que ya podríamos ser un poquito más específicos y tener mucho mejor información. Entonces tratemos de no usar el varios. ¿Estamos? Pongamos aquí una cuenta que me represente la deuda por la compra, en este caso, de bienes de uso. Y así si tengo otro tipo de deuda, pongamos también. Especifiquemos de qué se trata. ¿Estamos? O Profe, ¿puedes repetir esa última parte porque se escuchó entrecortado? sea, Hasta que escribí en el chat ya terminó de desarrollar aparentemente. bueno, a ver, Juanita, lo que dice aquí en el punto 3 es que nosotros compramos un tractor. Un tractor es un bien de uso, Sí. ¿sí? Entonces, como yo les decía, aquí tenemos que pagamos con un cheque. Ahí, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Banco Río, en este caso, sin ningún problema. Y el resto lo cancelamos a 30 días, o sea que es lo que nosotros habíamos definido, o ustedes habían definido, que sería el fiado. O sea, Te lo eh, escucho bien, eh, profe. ¿me están escuchando bien? ¿Me escu- Ahí entre algunas partecitas como que se corta, profe. a ver, Ahora sí, sí. ¿me escuchas bien? Bien, perfecto. Aquí el resto que me dice que yo abono la mitad en cheque y el resto, o sea, la otra mitad, a 30 días, lo que sería lo que comúnmente conocemos como el fiado, lo que cuando nosotros hacemos ese fiado y compramos mercaderías, utilizamos la cuenta proveedores. En este caso no vamos a utilizar la cuenta proveedores porque esa es exclusivamente para la compra de bienes de cambio. O sea, cuando yo compro los bienes que objeto de reventa, entonces utilizaría la cuenta proveedores. Aquí en este caso vamos a utilizar la cuenta acreedores por bienes de uso
Y yo les hacía la recomendación de que no usemos el varios, como normalmente, seguramente ustedes lo habrán visto el año pasado, y lamentablemente muchos lo siguen utilizando. Entonces, yo les recomiendo, para mi modo de ver, utilizar el varios es muy general y no me da información precisa de lo que yo quiero decir. Entonces, utilicemos una cuenta que la denominaremos, si quieren un poquito más específico, también la pueden ser, acreedores por bienes de uso. Que yo cuando vea esa cuenta voy a saber que estoy debiendo por la compra de un bien de uso. No voy a necesitar escarbar mucho para saber de qué se trata la deuda. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora sí. Bien. Aquí dice, bueno, esta es una aclaración del punto anterior que dice que no podemos pagar justamente esta deuda de acreedores de bienes de uso y la documentamos. O sea, esta deuda que era en un fiado se ha convertido en un documento a pagar. ¿Estamos? Y aquí como último punto de este ejercicio tenemos que hay remuneraciones que se ha determinado en 15.260 y hay que devengar estos sueldos. Este es el primer ejercicio, que no les va a resultar difícil, de todas formas si lo vamos a ver juntos, pero me gustaría que lo vayan adelantando. El otro punto, el otro práctico es un poco más amplio, pero dentro de todo es similar. Aquí tenemos algo que después vamos a ver más específicamente, que es la distribución de utilidades en reserva legal, honorarios de directores, honorarios síndicos, dividendos en efectivo. Eso ahora lo vamos a ver general, pero después lo vamos a ver específicamente cuando veamos patrimonio neto. Y aquí también adquirimos una fotocopiadora que es bien de uso. Aquí no se devengó el sueldo, los sueldos, entonces tenemos que devengar los sueldos. Y más adelante tenemos específicamente la registración de los sueldos, que es algo que tiene sus características por las distintas modalidades que hay en cuanto a las retenciones que hacemos y aparte algo que nosotros vamos a deber. Y después todo es más o menos lo mismo. Ustedes vean hasta donde puedan ver lo que puedan ver. Adelanten lo más que puedan en cuanto a las registraciones que vean. Si de un ejercicio ustedes pueden hacer una o dos registraciones o ninguna, hagan las que puedan hacer. El resto lo hacemos juntas. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí, profe. Pero no se queden y traten de avanzar para que no nos retrasemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, cuando hagamos los ejercicios seguramente van a surgir temas. Sí, seguramente. Y es bueno, yo les recomiendo, cuando vayan haciendo el ejercicio, tienen alguna duda, anoten al costadito para que después no se olviden las que quieren preguntar, porque después dicen, ay, tenía algo para preguntar, pero no me acuerdo qué era. Y bueno, anoten al costadito Típico yo. y de esa forma van a saber cuál es la pregunta que quieren hacer.